Zombie Reddit, la historia de hoy es... Acogí a mi suegra en mi casa y ella me saboteó el embarazo tirando mis medicamentos recetados. Mi suegra siempre ha sido difícil, pero hoy necesito compartir mi historia para ver si estoy siendo razonable. Este año me enteré de que estaba esperando un bebé. Fue una completa sorpresa para mi esposo y para mí, ya que no estábamos intentando tener hijos. Al principio, guardamos la noticia para nosotros mismos durante 1 mes y medio, disfrutando de ese momento especial en privado, mientras pensábamos en la mejor manera de compartirlo con nuestras familias. Finalmente, decidimos que una noticia tan importante merecía una celebración especial, así que organizamos un gran almuerzo en nuestra casa. Invitamos a toda la familia, emocionados por compartir con ellos esta nueva etapa de nuestras vidas. El día del almuerzo, nuestra casa se llenó de risas y el aroma de la comida recién preparada. Cuando todos estaban cómodos y disfrutando del momento, mi esposo y yo decidimos que era el momento perfecto para dar la noticia. Con el corazón acelerado, y una sonrisa que no podíamos contener, nos pusimos de pie y anunciamos: «Tenemos algo maravilloso que contarles. Vamos a tener un bebé». La mayoría de los presentes reaccionaron con alegría desbordante. Mis padres casi saltaron de sus asientos, sus rostros brillando de felicidad mientras nos felicitaban efusivamente. Sus voces se mezclaban con los buenos deseos y la emoción del resto de la familia. El ambiente era perfecto, o eso parecía. De repente, noté algo extraño. Mi cuñada y mi suegra no compartían la alegría del momento. Al contrario, parecían molestas. Mi cuñada estaba pálida y tensa, mientras que mi suegra mostraba una clara desaprobación en su rostro. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, mi cuñada rompió en llanto frente a todos. Al principio, pensamos que eran lágrimas de alegría, pero entonces se giró hacia mí, con el rostro enrojecido y lleno de dolor, y me gritó: «¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?». Sus palabras resonaron en la habitación, dejando a todos en shock. Sin esperar respuesta, salió corriendo hacia el baño. Miré a mi alrededor confundida, solo para encontrarme con mi suegra negando con la cabeza, mirándonos a mi esposo y a mí con decepción antes de seguir a su hija al baño. Todos nos quedamos perplejos por lo que acababa de suceder. Mi esposo intentó calmar a los invitados, que ahora murmuraban incómodos entre ellos. Mientras tanto, decidí ir a ver qué le pasaba a mi cuñada, esperando entender por qué estaba tan alterada. Al acercarme al baño, escuché voces alteradas dentro. Mi cuñada y mi suegra discutían, y aunque sus palabras estaban amortiguadas por la puerta, se notaba la tensión. Dudé un momento, pero finalmente toqué suavemente. «¿Están bien?», pregunté, intentando sonar tranquila aunque por dentro estaba muy nerviosa. La puerta se abrió de golpe, y mi cuñada apareció, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de furia. Sin darme tiempo a decir nada, empezó a gritarme: «¿Cómo te atreves a quedar embarazada justo después de lo que he pasado? ¿Cómo puedes ser tan insensible conmigo?». En ese momento entendí todo. Mi cuñada había sufrido su tercer aborto espontáneo apenas unos meses antes. Mi esposo y yo habíamos estado a su lado durante ese momento tan difícil, apoyándola de todas las formas posibles. Era evidente que su dolor aún estaba muy presente, y la noticia de mi embarazo había tocado una herida muy profunda. Sin embargo, nuestro embarazo no había sido planeado. Fue una sorpresa total para nosotros también. No había ninguna intención de competir ni de lastimarla. De hecho, me dolía profundamente que ella hubiera tenido que pasar por experiencias tan terribles. Pero mi cuñada siguió gritándome, acusándome de ser egoísta y desconsiderada. Insistía en que anunciar mi embarazo durante el almuerzo había sido cruel, considerando su pérdida reciente. Mi suegra, que estaba justo detrás de ella respaldándola, intervino diciendo que yo debería haber tenido la consideración de avisar a mi cuñada antes del anuncio, en lugar de restregárselo en la cara, y provocar esta reacción. Su tono era condescendiente y acusador, como si yo hubiera planeado todo esto para herir a mi cuñada intencionalmente. Me quedé sin palabras ante tal acusación. Respiré profundo y respondí con calma, explicando que nunca tuve la intención de lastimar a mi cuñada, y que sinceramente no pensé que mi anuncio tendría este efecto en ella. Además, ¿por qué debería haberle avisado específicamente a ella? La realidad es que no éramos particularmente cercanas. Sí, era la hermana de mi esposo y yo la visitaba por cortesía cuando él quería verla, pero nuestra relación no iba más allá de esas obligaciones familiares. La verdad es que siempre me había sentido como una extraña con mi cuñada y mi suegra. Su trato hacia mí nunca había sido cálido ni acogedor. De hecho, les gustaba criticarme, especialmente cuando estaban juntas. Desde el principio, era evidente que no les caía bien. Recuerdo cuando fui a comprar mi vestido de novia con ellas. Estaba tan ilusionada por ese día especial, y las había invitado esperando que fuera una experiencia que nos uniera. En lugar de eso, se pasaron todo el tiempo criticándome.
No importaba qué vestido me probara, siempre encontraban algo negativo que decir. Tus brazos se ven muy gordos, ese vestido hace que tu estómago se vea enorme, como si su único objetivo fuera destruir mi confianza. Lo más frustrante era que ni siquiera tenía problemas de peso. Hacía ejercicio regularmente, iba al gimnasio 3 veces por semana, y había sido atleta en la universidad. Estaba saludable y me sentía bien con mi cuerpo, pero sus comentarios eran claramente malintencionados, diseñados para hacerme dudar de mí misma. Sin embargo, no permití que su negatividad me afectara. Elegí el vestido que más me gustaba, ignorando sus críticas, y el día de mi boda valió la pena. Recibí muchísimos cumplidos sobre mi vestido de parte de amigos y familiares. No pude evitar notar lo molestas que se veían mi suegra y mi cuñada al ver que sus intentos por menospreciarme no habían funcionado. Durante todo mi matrimonio, mi suegra y mi cuñada han seguido con sus comentarios hirientes. Normalmente he optado por ignorarlas o dejar que mi esposo maneje la situación, prefiriendo mantener la paz. Pero esta vez era diferente. Su comportamiento iba mucho más allá de sus habituales mezquindades. Me estaban acusando abiertamente de hacer algo malo por algo que no podía controlar, mi embarazo. Por más que intentaba calmar a mi cuñada, ella seguía atacándome. Afortunadamente, mi esposo y mi madre, notando que había estado ausente mucho tiempo, vinieron a ver qué pasaba. Cuando mi esposo escuchó las acusaciones de mi cuñada, se enfureció. Le dijo firmemente que tenía que dejar de culparme solo porque yo estaba embarazada y ella no. Le dijo que necesitaba dejar de pensar que el mundo giraba a su alrededor, que el hecho de que ella hubiera tenido un aborto no significaba que nadie más pudiera quedar embarazada o tener hijos. Su voz era tranquila pero firme, y era evidente que no le gustaba cómo me estaba culpando. Siguió diciéndole a mi cuñada que claramente había perdido el juicio, y que estaba totalmente fuera de lugar al crear semejante escena durante lo que debería haber sido un momento feliz para nosotros. Le pidió que se fuera de nuestra fiesta y regresara a su casa para reflexionar, y le pidió a su madre que se fuera con ella y la llevara. Mi cuñada pareció ofendida al escuchar esto y mi suegra intentó defender a su hija, pero mi esposo se mantuvo firme. Les advirtió que si no se iban por voluntad propia, las avergonzaría frente a todos exponiendo su comportamiento. Al final, mi suegra y mi cuñada no tuvieron más opción que marcharse. Después del almuerzo, mi esposo habló en privado con su familia, decidido a establecer límites claros. Le dejó claro a mi suegra y a mi cuñada que su comportamiento era inaceptable, y que si no me pedían disculpas por lo que habían dicho y hecho, cortaría toda relación con ellas. Mi cuñada se negó rotundamente, manteniendo su postura y negándose a reconocer que había hecho algo malo. Dijo que cada palabra que me había dicho la sentía de verdad, ya que solo sentía desprecio por mí y nuestro bebé. Acusó a mi esposo y a mí de haber quedado embarazados a propósito para tener lo único por lo que ella estaba luchando, un bebé. Después de esto, mi esposo le dijo que si realmente se sentía así, entonces no tendría lugar en nuestras vidas nunca más y cortó la relación con ella. Por otro lado, mi suegra aceptó de mala gana reunirse conmigo para disculparse, lo que en ese momento me pareció un paso positivo. Así que esa misma semana, nos reunimos. Su disculpa fue incómoda y poco convincente, pero expresó arrepentimiento por cómo se habían desarrollado las cosas. Admitió que no creía que yo hubiera hecho nada malo al quedar embarazada y compartir la noticia como lo hice. Sin embargo, explicó que se sintió obligada a defender a mi cuñada dado todo lo que su hija estaba pasando. Sus palabras sonaban más como una justificación de su comportamiento que como una disculpa sincera, pero decidí aceptarla con elegancia. Mi suegra luego empezó a hacerme preguntas aparentemente inocentes sobre cómo me sentía respecto a ser madre pronto, si realmente me gustaba la idea y si estaba preparada para los desafíos que vendrían. Me dijo que ser madre no era todo diversión como los padres hacen creer y que sería muy agotador. La escuché educadamente y luego sonreí, respondiendo con sinceridad. Sé que no será fácil, le dije. No espero ser la madre perfecta, especialmente al principio. Este es mi primer hijo y sé que tendré mucho que aprender, pero tengo la suerte de tener un compañero tan comprensivo en mi esposo. Juntos lo resolveremos. Pero mi suegra solo negó con la cabeza casi con lástima y dijo: no puedes depender de tu esposo para esto, después de todo es un hombre, tú eres la mujer y ser madre es tu responsabilidad. Necesitas estar lista para asumir todas las tareas o terminarás abrumada. Si no estás preparada para ser una buena madre, entonces tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de seguir adelante con este embarazo. Sus palabras me dejaron en shock. ¿Realmente estaba sugiriendo lo que yo creía? ¿De verdad estaba insinuando que debería reconsiderar tener a mi hijo? La insensibilidad de su comentario junto con su atrevimiento me impactó profundamente. La miré por un momento tratando de procesar lo que había dicho. ¿Por qué dirías algo así?, pregunté. Mi esposo y yo somos adultos capaces y responsables.
Somos estables económicamente, y ya hemos estado hablando sobre cómo apoyarnos mutuamente en esta nueva etapa. ¿Qué te hace pensar que no estoy lista o que no debería seguir adelante? Mi voz era firme, pero la incredulidad era evidente. Mi suegra ni siquiera se inmutó. Sin perder el ritmo, respondió. Solo porque hayas tenido la suerte de quedar embarazada, y aún no hayas perdido al bebé, como mi hija, no significa que serás una buena madre. Continuó, diciendo que solo decía estas cosas porque realmente se preocupaba por mí, y no quería que cometiera un error convirtiéndome en madre si no quería serlo. No es nada personal, se encogió de hombros y añadió, como si sus comentarios no fueran ataques profundamente personales a mi carácter y mi capacidad como futura madre. Estaba tan enfadada con ella en ese momento que la miré directamente a los ojos y le dije: si tienes el descaro de decirme algo así, entonces puedes mantenerte muy, muy lejos de mí, y de mi bebé. No voy a abortar a mi hijo y me aseguraré de que mi esposo sepa exactamente cómo se siente su madre sobre nuestro embarazo. Mi voz era firme, impulsada por la ira y la determinación, y cumplí cada palabra. La reacción de mi suegra fue inmediata. Sus ojos se abrieron de sorpresa y rápidamente empezó a retractarse, tropezando con sus palabras en un intento de suavizar la tensión. No quise herir tus sentimientos, dijo, su tono repentinamente mucho más suave. Solo te estaba dando algunos consejos, ya sabes, como madre experimentada. Se disculpó torpemente, e incluso intentó aligerar el ambiente bromeando. Si no te sientes capaz de cuidar al bebé, yo te ayudaré de cualquier manera que pueda. Su intento de humor no me hizo ninguna gracia. Después de esa reunión, decidí mantenerme lo más alejada posible de mi suegra. Le conté a mi esposo lo que había sucedido y, aunque estuvo de acuerdo en que los comentarios de su madre fueron muy insensibles, no quiso empeorar más la situación en ese momento, ya que ella se había disculpado conmigo y él quería pensar lo mejor de ella. Mientras tanto, mi cuñada seguía sin hablarnos, lo cual nos parecía bien. Poco después, cuando todavía estaba en los primeros meses de embarazo, el sótano de mi suegra se inundó durante una temporada de lluvias fuertes, causando muchos daños. Necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente mientras arreglaban su casa. Desafortunadamente, mi cuñada estaba de viaje con su esposo, así que mi suegra no tenía muchas opciones. La única posibilidad era quedarse con nosotros. Cuando mi esposo me lo comentó, acepté, aunque no muy convencida, dejarla quedarse unos días. Era lo correcto y esperaba que esta vez las cosas fueran más tranquilas. Mi esposo me prometió que me apoyaría y no dejaría que su madre se propasara. Que mi suegra se quedara con nosotros resultó ser un error aún peor de lo que imaginaba. Durante su estancia, se metió en todo lo relacionado con la casa. Quería opinar sobre cada pequeño detalle de mi vida, desde cómo cocinaba hasta cuándo lavaba la ropa cada semana, pero lo más molesto fue su intromisión en la decoración del cuarto del bebé. Había elegido con cuidado un papel tapiz amarillo suave para la habitación del bebé. Quería crear un ambiente tranquilo y acogedor, perfecto para un pequeño. Pero mi suegra tenía otras ideas. Insistió en que debería cambiarlo a beige porque, según ella, sería más elegante y menos cansado para la vista que el amarillo. Cuando me negué, intentó convencer a mi esposo a mis espaldas para que me hiciera cambiar de opinión. Por suerte, mi esposo simplemente la ignoró, y le pidió firmemente que no lo metiera en estos asuntos. Le dijo que confiaba en mí para elegir el color que yo quisiera. Sin embargo, cuando me enteré de que mi suegra había ido a quejarse con mi esposo sobre algo tan insignificante, no pude quedarme callada. La enfrenté para recordarle, por si lo había olvidado, que este era el cuarto de mi bebé. Y que era mi decisión cómo debería verse, ya que yo era la madre y no ella. Era como si hubiera vuelto a ser la misma de siempre, tratando de controlar cada pequeña decisión como si mi opinión sobre el cuarto de mi bebé no importara. Tuve que poner un límite. Mi suegra pareció sorprendida por mi respuesta, y se notaba molesta por lo que le dije. Pero al menos después de eso se mantuvo callada. Luego, estaba tomando medicamentos recetados para mi embarazo siguiendo las indicaciones de mi doctor. Cuando mi suegra lo notó, inmediatamente se volvió entrometida y empezó a hacerme muchas preguntas sobre para qué eran los medicamentos y por qué los necesitaba. Después me dio un discurso sobre cómo en sus tiempos, las mujeres nunca tomaban estos medicamentos durante el embarazo y aún así tenían bebés sanos. Insinuó que yo estaba exagerando o dependiendo demasiado de la medicina moderna, incluso cuestionando mi juicio por seguir las órdenes de mi doctor. Mi suegra insistió con arrogancia en que debería dejar de tomar los medicamentos por completo, porque según ella, sabía más que cualquier doctor. Estaba muy irritada, pero decidí ignorar sus comentarios, pensando que eventualmente dejaría el tema. Seguramente, pensé, no podía realmente creer que sabía más que un profesional médico, pero me equivoqué. Apenas un día después, descubrí que todos mis medicamentos habían desaparecido.
Los guardaba en un cajón específico en nuestra habitación para tenerlos a mano, pero no estaban por ningún lado. Busqué por toda la casa, revisando una y otra vez cada lugar posible, pero se habían esfumado. Preocupada y molesta, le conté a mi esposo sobre los medicamentos desaparecidos, y le dije que sospechaba que su madre podría haberlos tomado. Al principio, él dudaba en creer que su madre pudiera hacer algo tan extremo. Sin embargo, cuando la confrontó al respecto, ella ni siquiera trató de negarlo. Admitió haber tirado mis medicamentos a la basura. Mi esposo fue a revisar y, efectivamente, encontró los frascos desechados, confirmando sus escandalosas acciones. Mi suegra se defendió diciendo que lo había hecho por mi propio bien. Insistió en que los medicamentos podrían ser peligrosos para mi cuerpo, y que yo debería ser lo suficientemente fuerte como para llevar el embarazo sin ninguna ayuda. Su razonamiento era exasperante. La ignorancia y el atrevimiento de su interferencia nos dejaron a mi esposo y a mí furiosos. No era solo que hubiera tomado mis medicamentos sin permiso. Era el hecho de que pensaba que tenía el derecho de tomar tales decisiones por mí. Como si ella fuera la autoridad sobre mi embarazo en lugar de mí o de mi doctor. Mi esposo trató de explicarle con calma a su madre que estos medicamentos eran una parte normal del cuidado del embarazo, y que muchas mujeres embarazadas los toman. Estos medicamentos al final beneficiarían al bebé. Esperaba hacerle entender que no había nada malo en tomarlos, y que habían sido recetados por un doctor calificado, considerando mi salud, para asegurar lo mejor para nuestro hijo. Mi suegra simplemente lo descartó. Con un tono despectivo proclamó: «Yo sé más que tú también». Incluso dijo que yo iba a ser una madre terrible si no aprendía a aceptar sus consejos, ya que ella había sido madre antes que yo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi esposo y yo inmediatamente le dijimos a mi suegra que recogiera sus cosas y se fuera de nuestra casa ese mismo día. Mientras ella trataba de explicarse, dejamos muy claro que su comportamiento era completamente inaceptable. Mi esposo le dijo directamente que estábamos hartos de sus actitudes tóxicas. Sus acciones imprudentes habían cruzado todos los límites y ya no toleraríamos su presencia en nuestras vidas. Le informamos que no iba a ser parte de la vida de nuestro hijo nunca. Mi suegra empezó a llorar, rogándonos que la perdonáramos, tratando de retractarse, diciendo que no había querido causar ningún daño real. Pero ya no teníamos espacio para su comportamiento manipulador en nuestro hogar, en nuestras vidas o cerca de nuestro futuro hijo. Desde entonces, mi suegra estuvo fuera de nuestras vidas, y yo por fin era feliz. Hace poco di a luz a mi bebé, y he estado encantada de ser madre primeriza. Mi esposo y yo hemos tomado ambos un descanso del trabajo para poder estar en casa y ayudarnos mutuamente. Ayer, mi suegra apareció en nuestra puerta sin avisar después de casi 4 meses sin saber de ella. Pensábamos que nos habíamos librado de ella ya que no queríamos saber nada de ella, pero ahí estaba, parada en nuestra puerta, insistiendo en que quería hablar. Mi esposo y yo nos miramos dudosos, pero después de un momento él abrió la puerta sin muchas ganas para dejarla entrar. Pensó que sería mejor escuchar lo que tenía que decir y resolver cualquier asunto pendiente que dejar las cosas sin cerrar. Mientras nos sentábamos, mi suegra empezó diciendo que se había dado cuenta de sus errores después de estar alejada de nosotros durante todos estos meses. Admitió que había actuado por lealtad a mi cuñada, dejando que sus emociones y el dolor de mi cuñada nublaran su juicio. Cuando vi cómo el embarazo afectó a mi hija, solo quería protegerla, me confesó. Y supongo que en mi enojo, también quería lastimarte a ti. Lo siento por haber tirado tus medicamentos y por meterme en tus decisiones. No estaba pensando claramente en ese momento. Luego siguió diciendo que seguir apoyando el comportamiento de mi cuñada no tenía sentido, ya que no había garantía de que ella alguna vez pudiera ser madre. Insistió en que ahora que se había disculpado con nosotros, necesitábamos perdonarla inmediatamente, para que por fin pudiera tener esta última oportunidad de ser abuela de nuestro hijo. Mi esposo pudo ver por mi expresión que yo no estaba contenta ni convencida, así que le dijo que necesitábamos tiempo para pensarlo y entonces ella se fue. Desde esta conversación, mi esposo ha estado insistiendo en que deberíamos darle a su madre otra oportunidad, pero simplemente no estoy lista. ¿Soy yo la mala? Actualización 1. No esperaba que mi publicación se volviera viral tan rápido. Espero que mi cuñada y mi suegra no usen Reddit. Estoy de acuerdo con todos los que comentan que obviamente no puedo confiar en mi suegra. No hay manera de que haya cambiado de un día para otro. Estoy convencida de que todavía me guarda rencor, y si la dejo volver a nuestras vidas ahora, seguramente intentará hacerme daño de alguna forma más adelante. Sobre mi esposo, por favor no lo juzguen mal. Él siempre ha estado de mi lado y me ha defendido. Creo que ahora piensa diferente porque acaba de ser padre y quiere que nuestro bebé conozca a su abuela. Pienso hablar con él sobre esto. En cuanto a mi cuñada, sigue sin hablarnos.
todavía me odia, especialmente porque me convertí en madre antes que ella. Anda diciendo a la gente que ella debería haber sido la primera, que ella debería haber tenido el primer nieto de la familia, no yo. Actualización 2. Esta semana decidí sentarme con mi esposo para tener una conversación seria. Quería expresarle mis sentimientos y asegurarme de que entendiera por qué me resistía tanto a dejar que su madre volviera a nuestras vidas, especialmente después de todo el daño que había causado. Empecé contándole todas las cosas hirientes que mi cuñada y mi suegra habían dicho sobre mí durante meses y cómo me habían afectado. Le recordé que su hermana, que ni siquiera se ha disculpado una sola vez desde aquel día terrible, siguió alejándose de nosotros solo porque yo estaba embarazada y ella no. Me cuesta entender cómo alguien puede estar tan consumida por los celos y el dolor, y aún así negarse completamente a hacer las paces, o a preocuparse por nosotros. También le recordé a mi esposo todas las veces que mi suegra había intentado desacreditarme, desde criticar mi embarazo hasta sugerir que lo interrumpiera. Me había sentido completamente sola durante todo mi embarazo y, en lugar de sentirme parte de la familia, me sentía atacada y aislada. Cada vez que ella criticaba mis decisiones o trataba de convencerme de que estaba haciendo las cosas mal, tuve que aguantarme la frustración y seguir adelante. Después de todo lo que habían hecho y dicho, le pregunté, ¿por qué debería confiar en tu madre ahora? Aunque se esté disculpando, ha hecho mucho daño y solo me ha mostrado falta de respeto. No creo poder olvidar todo el dolor que han causado. Vi cómo mi esposo pensaba en todo lo que le dije y estuvo de acuerdo en que, a pesar de la disculpa de su madre, no podíamos simplemente hacer como si nada hubiera pasado. La confianza no se recupera de un día para otro, y necesitábamos proteger a nuestra familia de más daño. Al final, mi esposo ha decidido reunirse a solas con su madre para hablarle sobre esta decisión. Podría haberla enfrentado conmigo presente, pero no quería arriesgarme a que ella hiciera otra escena y descargara toda su rabia sobre mí, especialmente después de todo lo que ya había pasado. Me siento un poco más tranquila sabiendo que mi esposo me apoya. Él entiende mi posición, y está tomando la iniciativa para poner límites con su madre. Actualización 3. Ha pasado tiempo desde mi última actualización, pero como la gente sigue preguntándome y enviándome mensajes privados sobre qué pasó exactamente entre mi esposo y mi suegra, aquí va. Cuando mi esposo le dijo a mi suegra que no podíamos dejarla volver a nuestras vidas, y que no queríamos que conociera a nuestro bebé, ella reaccionó de la peor manera posible. Según él, inmediatamente empezó a culparme por todo, gritando que él no era lo suficientemente hombre para enfrentarse a mí, y que yo era quien de alguna manera lo había puesto en contra de ella y su hermana. Dijo que no le importaban mis sentimientos, pero que él tenía que luchar para que ella estuviera en la vida de nuestro bebé porque, después de todo, ella era la abuela y nuestro bebé necesitaba conocerla. Mi esposo le aseguró que nuestro bebé ya tenía una abuela, mi madre, y que nuestro hijo estaría perfectamente bien sin conocer nunca a mi suegra. Pero esto solo pareció enfurecerla más. Ella atacó duramente a mi esposo, llamándolo mal padre, e incluso llegando a decir que deseaba que nuestro bebé hubiera muerto, y que el bebé de mi cuñada hubiera nacido en su lugar, porque al menos mi cuñada le habría permitido estar en la vida del bebé. Mi esposo me contó después que estaba tan horrorizado por la reacción de su madre que tuvo que irse rápido antes de perder la calma con ella. Sabía que no valía la pena entrar en una discusión tóxica con su madre, pero pude ver cuánto le había afectado esto. Las palabras que ella dijo no solo fueron duras, fueron imperdonables. Desear que nuestro bebé muriera, desear que nuestro hijo no hubiera sobrevivido, era un nivel de crueldad que simplemente no podía entender. Aunque me alegro de que nos mantengamos firmes en nuestra decisión y protejamos a nuestra familia de su comportamiento tóxico, me duele que mi suegra pudiera lastimar así a mi esposo. Él es una buena persona y no merecía ese trato. Ningún hijo debería tener que aguantar que un padre llegara tan lejos, sin importar la situación. El dolor que mi suegra le causó a mi esposo tardará mucho en sanar. Y solo desearía que ella pudiera ver el daño que ha causado, no solo a mí, sino a su propio hijo. Actualización 4. Hola a todos. Tengo novedades. Mi cuñada se puso en contacto con nosotros. Parece que después de que esta publicación se volviera viral, alguien reconoció mi historia y le compartió el enlace, y ella contactó a mi esposo para quejarse de mí. Según ella, yo no tenía derecho a exponer nuestros problemas familiares en Internet. También dice que no conté toda la historia y que la gente en los comentarios la ha criticado a ella y a mi suegra sin saber todo el contexto. Está tratando de justificar cómo me trató diciendo que estaba pasando por un momento difícil y merecía más comprensión. Mi esposo leyó mi publicación después de que ella le enviara el enlace. Literalmente se rió y estuvo de acuerdo con los comentarios que las criticaban. Le dijo a su hermana que no veía ningún problema con lo que yo había compartido porque simplemente había escrito la verdad.
También le sugirió que en vez de discutir con él, debería reflexionar y darse cuenta de lo tóxica que es realmente. Sobre mi suegra, afortunadamente, no ha intentado contactarnos para nada. Instalamos varias cámaras alrededor de la casa después de que todos lo recomendaran, solo para estar seguros.